Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel García Ramos y hoy hablaré de un tema muy importante junto con Jorge Alfaro Alcántara, quien estudia en la misma universidad que yo. El tema que hoy abordaremos son los conocimientos previos. Pero antes de hablar sobre este tema, quiero empezar este podcast mencionando que el conocimiento es la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente a la razón. Ahora, ¿qué son los conocimientos previos? Yo defino los conocimientos previos como aquellas experiencias previas que fueron adquiridas en un contexto social que el alumno o alumna mantiene porque dicho alumno o alumna considera que son interesantes o importantes porque le ayudan a adquirir nuevos conocimientos. También considero que los dichos conocimientos previos son una manera de mostrar en qué tipo de situaciones o relaciones ha estado el alumnado, así como qué tipo de intereses que nos revelan la personalidad de dicho alumnado. Pero dime, Jorge, ¿cuál es tu propia definición de conocimientos previos? Bueno, los conocimientos previos son un principio clave de la pedagogía constructivista. Según esta teoría, cada alumno llega al aula con un conjunto de conocimientos que no solo le permite iniciar un nuevo aprendizaje, sino que también define cómo desarrollará el proceso de enseñanza. Estos conocimientos pueden ser experiencias previas, habilidades adquiridas, em, actitudes y creencias, perspectivas que afectan su disposición hacia el aprendizaje. En las experiencias previas, lo que se ha vivido, aprendido anteriormente, abarca muchos contextos, puede ser familiar, puede ser de amigos en la escuela o el lugar en el que ha vivido. Cada persona tiene un contexto diferente del lugar, porque no todos aprendemos o vivimos en el mismo lugar. Las habilidades adquiridas que nos hablan de las capacidades que han desarrollado en contextos anteriores. Cada familia es muy diferente. Supongamos que un padre es carpintero y por su tendencia ah, al gusto del trabajo de papá, el niño o a veces la niña, pues tiene cierta inclinación hacia la carpintería. Ahora, las actitudes y creencias. Sabemos que estas actitudes y creencias son muy diversas, así como religiones hay muchísimas. Entonces, cada religión tiene un dogma diferente, unos rituales diferentes. Entonces, eso tiene y afecta las actitudes y creencias que pueda tener el niño ante la vida. Interesante, Jorge, y estoy de acuerdo en este aspecto de que el contexto influye mucho en cómo la persona se desarrolla en el futuro. Es real lo que dices, si la persona, el alumno o alumna, se desarrolló en un contexto en donde la carpintería era como muy común o la historia, es probable que este alumno adquiera esos conocimientos y cuando los lleve a otros contextos le funcionen para poder desarrollarse mejor. Muy buena percepción la que tienes, ¿eh, Jorge? Ahora, ¿qué impacto tienen los conocimientos previos en el aprendizaje de nuevos contenidos? Como docente, puedo decir que el primer impacto que tienen los dichos conocimientos previos es que logras romper el hielo, o mejor dicho, te ayuda a que puedas tener una cercanía con el alumno o alumna, generando un ambiente agradable porque el alumnado se percata que sus conocimientos son útiles y no son cuestionados o minimizados. Otro impacto que he visto dentro de la clase es que los conocimientos previos ayudan a que la enseñanza sea más fácil. Esto se debe a que el alumno es capaz de dar una respuesta a algo que el profesor pregunta o cuestiona. Cuando es lo opuesto, y me refiero a que si no hay conocimientos previos, el profesor tiene que dar una pequeña retroalimentación para que la clase pueda avanzar. Ha sucedido dentro de mi clase. Cuando hago una pregunta, que algunos alumnos son capaces de responder o tienen noción de lo que estoy hablando, pero también he tenido alumnos que no son capaces de responder y cuando se percatan que los otros sí logran responder, se sienten excluidos o minimizados, provocando que la clase no sea cómoda o difícil.
Por último, los conocimientos previos son el camino a que el alumnado evolucione, brindándole la oportunidad de relacionarse en nuevos contextos, así como una visión más amplia de las cosas que lo rodean, provocando que ignore menos pequeños detalles de situaciones con las que tendrá que lidiar dentro y fuera de su desarrollo. Pero dime, Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, todo eso está bien, pero yo lo relaciono más dentro del ámbito psicológico educativo y me voy mucho más al concepto del andamiaje. Este se utiliza mucho en psicología del desarrollo y en pedagogía y otras ciencias sociales para aquellas estructuras, actividades o estrategias de apoyo que el profesor aporta para que el alumno construya el conocimiento. El concepto fue creado por el psicólogo Jerome Brunner como una metáfora que pretendía ilustrar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Esta se basa en las teorías de Lev Vygotsky y sus ideas de las zonas del desarrollo. Entonces, es muy importante, hay muchas teorías acerca de esto. Por ejemplo, tenemos el conductismo, el cual nos dice que pues el alumno va a estar, o el personaje va a estar eh, conducido a cierta área o a cierto conocimiento. Como mencioné, si el papá adora su profesión o su oficio como carpintero, pues muy lógicamente podría ser que papá vaya a hacer esta teoría del conductismo hacia su hijo para que de una u otra forma, en un tiempo más adelante, no solo sea él solo el carpintero, sino que su hijo continúe con esta profesión. Otra que tenemos también es la psicología cognitiva, que tiene sus orígenes a final de la década de los 50. En esta corriente, las personas dejan ser vistas como meros receptores de estímulos o emisores respuesta directamente observable, como lo habían entendido los conductistas. Para la psicología cognitiva, los seres humanos aceptamos como predecesores de la información, es decir, ya recibimos algo y lo vamos a pasar, lo aprendimos y lo pasamos a nuestra siguiente generación, y así viceversa, que también tiene mucha relación con el andamiaje. También otra teoría es el constructivismo. Este emergió más o menos en los años 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva. A diferencia de esta corriente, los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de información, sino más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Las personas aprendemos interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuestras estructuras, y los aprendices son vistos como responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento. De estas teorías de conocimiento o del aprendizaje, tenemos una muy conocida que se utiliza mucho en las escuelas, por ejemplo, es la teoría de Piaget, la teoría del aprendizaje de Piaget. Piaget elaboró su teoría desde la postura puramente constructivista. Este epistemólogo y biólogo suizo afirmaba que los niños y las niñas tienen un rol activo a la hora de aprender. Para él, las diferentes estructuras mentales van modificándose y combinándose a través de las experiencias mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. Bueno, pues como somos seres sensibles, sentimos pues obviamente todo lo que esté a nuestro alrededor, aunque no lo entendamos, lo vamos conociendo y lo vamos aprendiendo con nuestro razonamiento. Y hay muchos más. Wow, Jorge, la manera en que tú respondiste a esta pregunta es totalmente diferente a lo que yo hice. Y qué interesante todo lo que mencionas, porque habla sobre la psicología cognitiva y la psicología constructivista. Y pues sí, realmente tú lo estás relacionando con esto y estoy de acuerdo. En la psicología cognitiva se basa en la idea de que los aprendizajes se desarrollan a partir de la interacción con el entorno, o considera el aprendizaje y el conocimiento son el resultado de la experiencia individual de cada persona. Y en caso de la psicología constructivista, plantea que el conocimiento es el resultado de un proceso dinámico e interactivo. Wow, qué padre, Jorge. Me agrada saber que tú tienes una opinión. Bueno, respondiste esta pregunta con diferentes ramas, ¿no? Estás utilizando lo que es la psicología, hablaste sobre la psicología, o bueno, bien, mencionaste la psicología del desarrollo, lo cual me parece muy interesante. Y pues se nota que como docente que eres, me puedo percatar
que en tus clases debes de ser muy, muy dinámico, debes de dar respuestas más profundas y mejor desarrolladas. Qué interesante, Jorge. Me agradó mucho tu respuesta. Claro, muchas gracias. Pues sí, cuando llegas a un aula no sabes con qué te vas a encontrar, siempre es una sorpresa, entonces, pues más vale llegar con todas las armas que se puedan tener. Todas esas teorías, pues sí, manejan mucho, acerca de cómo aprenden los niños o cualquier persona adulta, joven, como sea la persona que esté aprendiendo, pero a veces discrepan mucho. Por ejemplo, conozco también la teoría de las inteligencias múltiples, no porque las otras teorías sean inválidas, ¿no? Que también tiene, porque lo he visto mucho. Yo vengo de una familia de un papá panadero y una mamá cocinera. Me gusta la cocina, me gusta mucho el pan, desde niño lo como, pero no fui panadero, no salía a ser panadero. Mi primera profesión es composición y dirección, es la música, entonces quiere decir que como panadero, pues soy muy buen músico, ¿no? Este, Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es las estrategias para integrar los conocimientos previos. O sea, los conocimientos previos nos llegan, pues son lo que traemos de fuera y es muy difícil como profesor llegar a un aula y saber que cada niño tiene un diferente conocimiento. No puedes amalgamar todos los niños iguales, no son iguales, son muy diferentes y por eso las inteligencias múltiples nos ayudan a esto, a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que para aprovechar los máximos conocimientos previos en el aula, se pueden implementar diversas estrategias, como la activación de los conocimientos previos antes de introducir los contenidos, realizar preguntas o actividades que permitan a los estudiantes compartir lo que ya saben sobre el tema. Y los niños cuando están pequeños pues son muy participativos, todos quieren pues compartir sus experiencias de vida. Entonces, pues eso es muy bueno, son muy comunicativos. Lo importante, como dije hace un momento, el uso del andamiaje, proporcionar apoyo adicional mientras los estudiantes construyen nuevos conocimientos, ayudándolos a conectar lo nuevo con lo conocido. Si empezamos desde abajo, tenemos una base, le ponemos otra y después otra y vamos subiendo. Claro que obviamente no todos los niños van a tener esa misma capacidad, algunos son más intuitivos, son más rápidos, otros son más lentos, pero dicen, como dicen, más seguros, ¿no? Y también, por ejemplo, realizar evaluaciones diagnósticas, utilizar pruebas o actividades diagnósticas que nos permitan identificar el nivel de conocimientos previos antes de comenzar una nueva unidad. No puede ser que algunos niños se hayan retrasado y nosotros asentamos o pretendamos creer que los niños están iguales todos en el mismo nivel, entonces algunos pues no entienden algunas cosas y se quedan rezagados, ¿no? Otra cosa, pues es importante en los alumnos, pues el aprendizaje colaborativo. Hay que ayudarlos a fomentar el trabajo entre ellos mismos, se tienen más confianza muchas veces dentro del juego que llamamos esto del aprendizaje, pues se ayudan y se enriquecen entre ellos mismos. Ese es lo más bonito, que empiecen a ser compartidos con lo que ya saben. Exacto, Jorge. Entiendo tu punto de vista cuando hablas de que tu papá panadero y tu mamá cocinera y que tú terminaste siendo músico. En mi caso, los conocimientos previos que yo tengo por parte de mis padres es el ejercicio. Ambos hacen ejercicio o hicieron ejercicio en su tiempo cuando eran jóvenes y es algo que yo también manejo hoy en día. Sin embargo, hay conocimientos previos que de ellos ya no pude desarrollar o que simplemente ya no quise seguir. Por ejemplo, mi papá, él es contador y yo en lo personal, yo soy artista, yo soy ilustrador, pero también soy una persona bilingüe. Ujú. Ninguno de ellos habla inglés y yo soy el único que habla inglés en esta casa. Entonces, hay conocimientos previos que sí se mantienen a través del tiempo, que nos van ayudando, pero hay otros que tal vez no desarrollamos tanto porque tal vez en el contexto ya no son tan necesarios o al menos nosotros ya no los consideramos tan necesarios para poder resaltar en dicho contexto. Y es cierto lo que dices, ¿no? Cuando uno llega al salón tiene que hacer una evaluación diagnóstica para saber con qué tipo de alumnos lidia. Y eso funciona demasiado
aunque a veces también los alumnos se pueden poner nerviosos. Bueno, esa es como mi experiencia como docente. Yo por lo general, cuando empiezo con un nuevo grupo, los entrevisto, les hago preguntas de qué les gusta y más o menos puedo indagar en qué tipos de contextos han pasado y me pueden dar como una referencia de lo que saben o lo que les interesa. Pero todo esto que dices es muy interesante, Jorge. Muchas gracias por esta plática y muchas gracias por esta retroalimentación sobre lo que hablaste. Y qué padre tener personas, en este caso que en mi universidad, personas como tú que tienen un background súper grande, así de que me sacas temas de conversación muy, muy extensos. Te agradezco mucho, Jorge. Que tengas bonita noche. Muchas gracias, Gabriel, por tu opinión acerca de mí.